Bienvenidos nuevamente. Ahora abordaremos el contrainterrogatorio de testigos. El contrainterrogatorio es importante, doctores, porque nos va a permitir conocer y analizar cuáles son sus técnicas y sobre todo cuáles son sus objetivos. Aportar aspectos positivos a nuestro caso, como segundo objetivo destacar los aspectos negativos del caso de nuestra contraparte e impugnar sobre todo la credibilidad de los testigos ofrecidos por la contraparte. En cuanto al concepto, podemos señalar que el contrainterrogatorio no es más que el trabajo que realiza el litigante con los testigos de la parte contraria, como señala la profesora Leticia Lorenzo. ¿Cuál es la necesidad de contrainterrogar a los testigos de la parte contraria? Porque no en todos los casos es necesario contrainterrogar. Eso será necesario únicamente cuando, número uno, los testigos de mi contraparte dañen o afecten notablemente mi teoría del caso. Y en segundo lugar, deberé de contrainterrogar cuando los testigos de mi contraparte apoyan de forma esencial la teoría del caso de mi contraparte. En estos dos escenarios, en estos dos supuestos, se tiene que hacer un contrainterrogatorio. Fuera de estos escenarios, uno puede analizar si conviene o no conviene hacer el contrainterrogatorio, que como se dice a veces, mejor no contrainterrogar porque se trata de un testigo que no, ya sea que no refuta esencialmente nuestra teoría del caso y tampoco es un testigo esencial para mi contraparte. De manera tal que ya es una decisión estratégica cuando se decide realizar un contrainterrogatorio y cuando no. En suma, doctores, el contrainterrogatorio no es otra cosa que la posibilidad que nosotros tenemos de confrontar a través de preguntas a los testigos ofrecidos por la parte contraria. Y es muy importante porque el contrainterrogatorio nos permitirá poner a prueba, refutar, contradecir la versión que está presentando la parte contraria a través de los testigos que ofreció para el juicio oral. Es decir, lo que nosotros buscamos contra el contrainterrogatorio es que el juez no se quede solamente con una de las versiones, ¿no es cierto? Que pueda también tener la otra versión y esa, o por lo menos se pueda confrontar a la versión de cómo sucedieron los hechos que presenta nuestra contraparte a través de los testigos. Y para eso, doctores, se tienen que desarrollar líneas u determinados objetivos en el contrainterrogatorio, ¿correcto? Lo primero, como les decía, es desacreditar al testigo de la contraparte. Lo segundo, desacreditar su testimonio. Evidenciar contradicciones entre lo que está declarando ese testigo y otra evidencia existente en el caso. Y ya estos dos objetivos que ustedes ven acá resaltados, el de acreditar mis propias proposiciones o el de acreditar o introducir objetos y documentos en el contrainterrogatorio utilizando al testigo de mi contraparte, ya son dos objetivos que se deben de tratar de buscar cuando uno maneje bien la técnica del contrainterrogatorio. Muchas veces, doctores, ustedes habrán visto que el testigo de mi contraparte es un testigo que se ha aprendido su declaración de memoria. No, le han dicho, esta es tu declaración, tienes que aprendértela de memoria y esas son las preguntas que se te van a hacer y esa es la manera en la que tienes que formular. Es decir, es un testigo que es esclavo del papel, ¿no es cierto? En este caso, o en el caso del contrainterrogatorio de esta clase de testigos, uno tiene que ser muy hábil para hacer preguntas que salten en el tiempo, que lo lleven primero a lo que sucedió después de los hechos, luego a lo que sucedió al inicio, de manera tal que saquemos al testigo pues de su zona de confort. Porque cuando saquemos al testigo de su zona de confort, doctores, cuando el testigo ya no esté, digamos, respondiendo en el orden que le han dicho que debe responder, sin duda pues comenzará a titubear, comenzarán las contradicciones y de esa manera podremos evidenciar que este testigo o no dice la verdad o es simplemente un testigo que está ahí paporreteando una versión de lo que tiene que decir que previamente se le ha facilitado. Es importante desarrollar las líneas de desacreditación, ¿correcto? Como les decía, la primera línea es la desacreditación del testigo como tal.
Por ejemplo, desacredita a un testigo a través de poniendo en evidencia la discordancia entre lo que él señala con hechos sólidamente acreditados en el proceso, por ejemplo, con evidencia científica. La falta de conocimiento del testigo también sobre determinado tema, el interés personal en el resultado del proceso, las convicciones, cuestionando las convicciones personales o ideológicas del testigo, y el clásico reproche de la conducta anterior, ¿no? Si se trata de un testigo que tiene disposición a mentir, es decir, que ha sido condenado por falsa declaración en juicio, ¿no? Perjurio o por estafa o fe pública o algún delito pues que contenga algún elemento de falsedad. La segunda línea de desacreditación tiene que ver ya con el testimonio, con lo que narra el testigo. Y ahí se pueden cuestionar sus condiciones personales de percepción, si es corto de vista, miope, si tiene problemas auditivos, o cuestiones de percepción externas, ¿no? La iluminación del lugar donde estaba el testigo, ¿no? Si había ruido, a qué distancia, etc. El desconocimiento por parte del testigo de circunstancias relevantes atinentes a los hechos, y se debe diferenciar también en este caso entre los hechos y las opiniones. El testigo está para declarar sobre lo que percibió. El testigo, a diferencia del perito, no está ahí para darnos una opinión sobre los hechos. ¿Correcto? Entonces, esto es bien importante también tenerlo en cuenta. Y finalmente se tiene que confrontar al testigo o la declaración del testigo con la verosimilitud, es decir, si es que de acuerdo a la experiencia común lo que está señalando ese testigo resulta o no creíble. Bien, habíamos dicho que en el interrogatorio la estrella era el testigo, ¿no es cierto? En el contrainterrogatorio es todo lo contrario. La estrella es el abogado, es el que contrainterroga. Porque es él el que maneja los bloques temáticos sobre los que le va a preguntar al testigo, conoce de antemano las respuestas que va a dar el testigo y controla cómo se va introduciendo la información. Es decir, no es el testigo el que libremente nace una narración de los hechos a partir de las preguntas que le hacen el contrainterrogatorio. No, es el abogado, es el contrainterrogador el que desarrolla los temas y controla la información que el testigo va a proporcionar. Pero el contrainterrogatorio, doctores, requiere mucha preparación. Deben conocer mucho el caso y sobre todo cuáles son los aspectos relevantes sobre los que ese testigo ha declarado. Conocer también sus declaraciones anteriores para eventualmente confrontarlos con ellas a través de la técnica de la evidenciación de contradicción. Por eso es que, como les digo, si no conocen el caso o es un testigo que no es relevante, de repente no siempre es recomendable hacer un contrainterrogatorio. La herramienta que tenemos, doctores, para realizar un contrainterrogatorio en el que manejemos los bloques temáticos y vayamos nosotros manejando cómo es que se va proporcionando o introduciendo la información en un contrainterrogatorio, son las preguntas sugestivas. La pregunta sugestiva es el arma fundamental para realizar un buen contraexamen. Y como saben, está regulada en el 170.6 de nuestro Código Procesal Penal. Asimismo, respecto a la estructura, yo les había comentado en el interrogatorio directo que la estructura debe ser cronológica. Bien, en el contrainterrogatorio no se debe seguir un orden cronológico, sino la estructura debe ser temática. Uno debe de ir haciéndole preguntas respecto a determinados temas, respecto a determinados ejes o bloques temáticos. De esta manera, el trabajo de litigantes será identificar esos temas sobre los cuales le vamos a preguntar y desgranar el argumento en tantas afirmaciones sean posibles. Y a partir de ahí, por cada afirmación, ir formulando en el contrainterrogatorio una pregunta sugestiva. Por ejemplo, señor Gómez, usted estaba en tal lugar en tal día, ¿verdad? Sí, señor, sí estaba en tal lugar. Díganos, usted allí, ya no le pregunto qué fue lo que vio, no le hago preguntas abiertas, le digo, usted vio a una persona vestida con polo negro, ¿correcto? Sí. Esta persona, según usted, fue la que le arranchó la cartera a la señorita. Sí, correcto. Además, esta persona tenía jean azul y zapatillas blancas. Jean azul, ¿correcto? Sí. Y también zapatillas blancas. Sí, correcto. Y ahí, por ejemplo, imaginemos que en el acta de intervención
se señala una vestimenta de características distintas a la que tenía el acusado. Y ahí, por ejemplo, se le hace la confrontación al testigo. Pero como ven, son preguntas muy puntuales respecto por cada hecho. Yo hago una pregunta sugestiva puntual. ¿De acuerdo? No hago ni preguntas abiertas, ni pregunto, ni formulo varias preguntas relacionadas a varios hechos. Veamos la llamada regla de alcance, es decir, sobre qué temas se pueden preguntar en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio. Primero que nada, debemos de saber que hay dos modelos, ¿no? El modelo americano y el modelo inglés. En el modelo americano, en el contrainterrogatorio solamente se pueden hacer preguntas respecto a temas que hayan surgido en el interrogatorio directo. En el modelo anglosajón inglés se le puede preguntar al testigo sobre cualquier tema. Es decir, no se ciñen las preguntas del contrainterrogatorio a los temas que hayan sido tratados durante el examen directo. Nuestro código, considero yo que nos permite un sistema mixto en el cual le podemos preguntar al testigo no solamente hacer preguntas respecto a temas que haya desarrollado en el interrogatorio directo que acaba de tener en el juicio oral, sino también como a partir del 378, en la medida que se puede confrontar al testigo con sus propias declaraciones rendidas anteriormente, con lo que haya señalado peritos o documentos, entonces nuestro sistema, entiendo yo, que nos permite realizar preguntas no solamente respecto a aquellos temas que haya el testigo abordado en el interrogatorio directo, sino también realizarle todas las preguntas que sean relevantes al caso. Y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la relevancia de la declaración de esa persona, es decir, por cuáles son los hechos que hicieron que la declaración de este testigo sea admitida en tanto se consideró relevante. Bien, otro tema también importante es la facultad de los jueces de hacer preguntas a los testigos. Nuestro código señala de una interpretación sistemática del 8.8 con el 3.7.8 que los jueces pueden hacer preguntas aclaratorias. Y las preguntas son aclaratorias en la medida que buscan aclarar o precisar determinado tema, determinado aspecto. ¿Correcto? Entonces, ¿el juez está habilitado para formular preguntas? Sí, pero solamente de tipo aclaratorio. Es decir, el juez no puede formular preguntas que supongan introducir un tema respecto al cual el testigo no ha declarado, no ha desarrollado. ¿Correcto? Porque en ese caso sí el juez se estaría extralimitando de la facultad de hacer preguntas que, como digo, le permite el código, pero solamente de tipo aclaratorio. Ya esto lo vamos a desarrollar con más detalle durante la clase en vivo. ¿Cuáles son las reglas de oro del contrainterrogatorio? Observe y escuche al testigo. No repita el interrogatorio, porque lo único que va a lograr, o sea, está bien hacer preguntas para sentar bases, pero estas preguntas para sentar bases deben de llegar a un objetivo, no de lo contrario, lo único que yo hago es que se refuerce la información que le hace daño a mi teoría del caso y que el testigo ya introdujo en el interrogatorio directo nuevamente a propósito del contrainterrogatorio. Tenga claro el objetivo que persigue. No pregunten a la loca, sin un norte. Debe de, en la medida de lo posible, conocer las probables respuestas del testigo. Comience y termine fuerte, con preguntas de impacto. Y solo utilice preguntas sugestivas, cerradas y formúlelas con seguridad. Y como les digo, tengan por lo menos un conocimiento aproximado de lo que puede responder el testigo. No hagan preguntas abiertas ni le den al testigo la oportunidad de explicarse en caso surja alguna contradicción. ¿Correcto? Esto es bien importante. A veces uno hace un buen interrogatorio, logra acreditar alguna contradicción en la declaración del testigo y luego le hace la pregunta que no le debe hacer. Le dice, ¿por qué ahora nos está diciendo que el polo era negro, era azul y antes dijo que el polo era negro? ¿No? Porque el testigo va a dar cualquier explicación para, evidentemente, salvarse de esa contradicción. Y doctores, no se peleen con el testigo. Siempre hay que guardar las formas y una cosa es ser incisivo, pero otra cosa es ya entrar en una confrontación con el testigo que evidentemente no se aconseja de ninguna manera.
Bien importante, doctores, esta regla de oro. No vayan de pesca, no pregunten a locas, no pregunten sin saber cuál es, por lo menos de manera aproximada, la respuesta que me va a dar el testigo. Porque si el testigo le hago una pregunta cuya respuesta no conozco de antemano, el testigo puede pues salir con información que evidentemente daña mi teoría del caso y que no había proporcionado antes en el interrogatorio directo. Y eso es lo peor que podemos hacer, que un interrogatorio, el testigo proporcione información que nos daña en el contrainterrogatorio, ¿no? Cuando no lo hizo en el interrogatorio directo. Finalmente, doctores, para ir cerrando, vamos a cerrar con algunos puntos clave, ¿no? Siguiendo lo señalado por el profesor Oscar Peña González. Primero, presten atención al interrogatorio directo. Es importantísimo que escuchen y atiendan a lo que el testigo, la información que el testigo proporciona en el interrogatorio directo. Dos, deben tener conocimiento de los hechos, es decir, tener claro por qué es que la declaración de ese testigo es relevante para mi contraparte. Prepararnos bien para el juicio, ¿correcto? Especialmente, ya lo vamos a ver en su momento, cuando se trata de declaraciones de peritos. Demostrar seguridad y credibilidad en el momento de hacer el interrogatorio. Respeto a las partes procesales y, sobre todo, doctores, no vayan de pesca, no hagan una pregunta cuya respuesta no conocen por lo menos de manera aproximada de antemano. ¿De acuerdo? Bien, les agradezco mucho por la atención prestada y vamos a estar desarrollando con mayor extensión este interesante tema del contrainterrogatorio ya durante las clases en vivo, clases virtuales en vivo.